Hola, ¿cómo andan? Hola, profe. Buenas, profe. ¿Cómo les va? ¿Están por ahí? Porque no veo ninguna cara. Pero a veces el Meet es medio engañoso. Hola, Cami. La profe, Estaba tratando de hacer un cambio de computadora. No lo logré. Así que voy a... Con la otra escucho mejor y tengo también mejor imagen. Pero bueno. Bueno, el otro día estuvieron viendo con Ignacio el tema de partición, ¿no? Vamos a refrescar un poco qué es lo que estuvieron viendo con él. Además de Cami, ¿alguien más se anima a abrir la cámara? Pues parece que estamos tomando un café más que en una clase grupal. ¿Tanto con poca señal o con mucha timidez? Ahí anda. Bueno. Yo me sigo sintiendo bastante mal. Así que espero que no me agarre tos ni nada, como para poder seguir bien la clase. Les agradezco que hayamos coordinado hoy para tener la clase virtual porque no me daba el cuero para ir a la facu realmente. Pensé que quizás me iba a sentir mejor, pero durante el día me di cuenta que no lo hubiera podido hacer. Bueno, decíamos, la clase pasada ustedes estuvieron hablando con Ignacio del tema de partición, ¿no? ¿Qué es lo que estuvieron viendo? ¿Qué es lo que pueden sacar el limpio de resumen de la clase pasada? ¿Qué es la partición? ¿Para qué sirve? ahí hemos visto que era un acto jurídico que ponía fin al estado de indivisión. eh, Después, como efectos que tenía sobre la masa hereditaria, que antes era el derecho ideal entre los herederos, o sea, la parte ideal que tenía cada uno, y después iba a ser distintos derechos sobre bienes singulares, dependiendo de cómo sea la partición. Después, un poco lo que era la relación con la atribución de la vivienda, el derecho real de habitación, el momento en el que se hacía, que era después de aprobar el inventario de avalúo. eh, Después hablamos bastante de este tema del derecho real de habitación, qué diferencia tenía, digamos, que el derecho real es menos exigente, digamos, que es el del 2332. eh, Era la indivisión, digamos, que era la oposición del cónyuge, y tenía distintas condiciones y excepciones, que era que no se iba a dar si el cónyuge tenía los medios para darse su propia vivienda, digamos, que no es lo que se da en el derecho real de habitación, que es pleno, vitalicio y gratuito. Cami, Eh, ¿alguien más que haya estado en la clase sí, que te ayude? yo estaba viendo los apuntes. Sí, sí. ¿Quién, quién tiene ganas de aportar algo más? Así no habla sola. ¿Eh? No estamos tomando examen, así que es justamente como para ver de dónde partimos hoy. Eh, A mí lo que me quedó, profe, es que es una acción. Yo, claro, nunca habíamos hablado de la partición, entonces no tenía idea que era una acción. Y bueno, y que la pueden pedir tanto los coherederos como otros legitimados. Y que una vez que se pide es obligatoria, es decir, no se puede elegir no hacer la partición, digamos, una vez que alguno de los coherederos o legitimados la pide. Y bueno, y que la podrían hacer
la podrían pedir los herederos, o sea, ejercer esta acción los herederos, o también los que tengan, por ejemplo, algún tipo de legado, que igual acá, o beneficio, acá igual habíamos hablado de que en teoría la idea es que para esta altura ya estén, digamos, saldadas las deudas de la sucesión, por ejemplo, o los legados, que eso se debería haber pagado ya con la masa indivisa, la masa hereditaria. Y eso, bueno, y después lo que dijo Cami. Logré cambiarme de computadora. Esperen que... A ver si... Hola. No, tenía miedo de cerrar de la otra computadora el Meet y quedarnos sin... quedarnos sin la charla. Bueno, en definitiva, estuvieron haciendo como una, digamos, hablando bastante del tema de partición. Me dijo Ignacio que habían abarcado un montón de temas, como estaban comentando tanto Cami como Ludmila. Y lo que me interesa es esto de que tengan en cuenta qué significa la partición y para qué sirve, que era lo que estaban comentando ustedes recién. ¿Para qué nos va a servir la partición? La partición nos va a servir para eso que habíamos comentado, que es transformar en individual ese derecho que hasta el momento era grupal, ¿no? Entonces, es como un momento de quiebre en todo lo que tiene que ver con la sucesión, porque ahí se va terminando eso que había empezado desde el momento en que la persona falleció. Y acuérdense que varias veces estuvimos mencionando este tema de la partición y dándole efectos específicos a la partición. Por ejemplo, un tema procesal que habíamos visto, que habíamos dicho que la partición generaba una diferencia entre un antes y un después del momento de la partición. ¿Se acuerdan? Un tema procesal, específicamente procesal. Es más, está cuando inicia la parte de proceso sucesorio en el código. Respecto al efecto declarativo. No, respecto a otra cosa. A ver si lo recuerdan. Un tema que es así como estrictamente procesal. El tema del fuero de atracción, ¿se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho del fuero de atracción con relación a este tema de la partición? Se terminaba el fuero de atracción al momento de la partición. Perfecto. Entonces, fíjense la importancia que tiene este tema de la partición. Entonces, es el cierre. Y obviamente, como ustedes estuvieron viendo la clase pasada, tenemos como cierres parciales que se pueden ir haciendo, pero el cierre definitivo es el que va a dar cuando se hace la partición total, ¿no? Más allá de la posibilidad de ir haciendo particiones parciales, lo que va a delimitar todos estos efectos que habíamos dicho, este tema de que los acreedores ya no van a tener más para cobrar, van a tener que ir detrás de los bienes que le quedaron a los herederos si es que les quedan, porque ya ahí tienen los bienes por derecho propio, no los tienen en su carácter de, digamos, dentro de la masa, sino que los tienen individual cada uno. Todo este tipo de cosas que ocurren, por ejemplo, esta cuestión del fuero de atracción, se va a dar cuando se produce la partición total. Si vamos a tener actos de partición parcial, esos actos de partición parcial no van a quedar, digamos, no van a generar esos efectos que estábamos comentando, ¿sí? Un tema también de la partición que tienen que tener en cuenta, que yo se los había mencionado cuando vimos familias, que es que cuando hablamos del régimen de bienes en el matrimonio, remite a la parte de partición de sucesiones. Quiere decir que todo esto que estuvimos viendo acá, la posibilidad de hacer la partición total o parcial, la posibilidad de evaluar si la partición tiene que ser una partición judicial o puede hacerse la partición privada,
El tema de la licitación, por ejemplo, que es algo como muy poco utilizado. En verdad todavía no está muy utilizado en las sucesiones, pero menos está utilizado en el régimen de comunidad de bienes. Bueno, la atribución preferencial, que ustedes también vieron el otro día, el tema de atribución preferencial, todas estas cuestiones son exactamente igual aplicables al régimen de comunidad de bienes, que es lo que pasa entre los dos cónyuges. ¿Sí? Entonces, esto ténganlo bien presente porque ahí, como en el código, en la parte de familias, no dice nada y remite a sucesiones, es como que la gente se olvida que todo esto es exactamente igual aplicable. Lo podemos aplicar exactamente igual. La complejidad es distinta porque cuando tenemos la división digamos, necesitamos partir la comunidad, vamos a tener solamente 2 personas. En cambio, cuando hablamos de la masa hereditaria, podemos tener una mayor cantidad de personas con distintos tipos de derechos. Entonces eso lo hace más complicado y por eso es que para legislar exactamente lo mismo, el código prefirió legislarlo directamente en sucesiones, ¿no? Pero recuerden eso, que es aplicable al régimen de comunidad de bienes. Entonces, este tema de la partición genera un antes y un después, que como decía, que tiene efectos en muchos de los aspectos y que hay que recordar la importancia que tienen estos efectos. La partición, bueno, habían comentado que se puede hacer esto de varias maneras y también estuvieron viendo que hay una forma específica de determinar cómo vamos a incluir a los bienes para ver cómo hay que hacer la partición. Digamos, para hacer la partición, a ver, antes les pregunto algo. ¿Cuál es, de acuerdo a los principios generales en materia de partición, la forma en que la ley considera más conveniente para que cada persona se lleve lo que le corresponde de la sucesión? ¿Cuál es la forma de dividir, de partir? La partición privada no es. No, ¿Y cómo? no me refiero a eso. La partición privada obviamente que sería como lo ideal para no generar una judicialización que se pudiera llegar a evitar. Pero no me refiero a eso. Hay uno de los principios de la partición que hace referencia a esto que yo les estoy diciendo. La igualdad, ¿puede ser? No, ojo con la igualdad, porque vos podés tener herederos, herederas que tengan derecho a distinta porción. Entonces, si tienen derecho a distinta porción, digamos, el problema es que vas a tener una desigualdad en lo que reciben, pero eso no significa que sea una igualdad ilegítima. ¿Sí? Entonces, no es la igualdad. ¿Vieron los principios? ¿Qué sería lo mejor para la ley? Tenemos, ahí está, lo puso Suelen en el chat. La partición en especie. ¿No? La idea es que dentro de lo posible, cuando tengamos que hacer la partición, cada uno se lleve algo, un objeto, ¿no? Eso sería lo ideal. A contrario de esto, ¿qué será? ¿Qué será lo contrario a esta posibilidad de cada uno que se lleva un pedazo de una cosa? ¿En dinero, profe? Exacto. Muy bien, Cami. En dinero. Entonces, tenemos como 2 posibilidades. Dentro de esas 2 posibilidades, la ley lo que prefiere es que cada persona se lleve un objeto. Obviamente que tenemos ciertas dificultades cuando tenemos que hacer esto. Porque podemos tener 5 objetos, pero esos 5 objetos que tenemos para repartir, podemos tener uno que tiene más valor que el resto, ¿no? Entonces podemos tener un objeto, qué sé yo, podemos tener un campo y 4 motocicletas. Entonces, tenemos 5 bienes para repartir. Pongámosle, 5 herederos, herederas que tienen el derecho a recibir la misma porción de la herencia.
si le vamos a dar a cada uno un bien, cumplimos estrictamente con esta idea de la partición en especie, ¿les estaríamos dando en partes iguales lo que le corresponde para satisfacer que cada uno tiene una parte igual? No. Depende cuánto valga cada bien. Depende Probablemente no. De cuánto valga cada bien, que probablemente no valgan lo mismo. Pero silencio. Está muteada, profe. Perdón. Un campo de valor de varias hectáreas y motos que son motitos comunes. Una zanelita, tiene 4 zanelitas y el campo. Ahora no sé si las zanelas son las más, una motomel, no sé cuáles son las motos más normales. Bueno, eso, digamos, como para hacer algo burdo. ¿Podemos ahí hacer una división en especie? Que con esa división en especie podamos satisfacer lo que cada uno le corresponde dentro de esa sucesión, esa parte. Habíamos dicho este ejemplo donde hay 5 personas que reciben lo mismo. ¿Les parece que sería una forma de dividir en especie de esa manera? Para mí sí, profe, porque cada uno se llevaría un bien independientemente del valor que tenga. ¿O no? ¿Y el resto qué opina? Para mí que no, porque hay una diferencia económica en relación a lo que recibe cada uno de los herederos. A ver quién desempata. No, sí, lo que dice Hernán, por el tema de que en este caso todos tienen partes iguales en la herencia, según el ejemplo, digamos. Claro, ahí está. El desempate coincide con lo que estaba diciendo. Se muteó de vuelta, profe. Perdón. Lo que tenemos que ver es el tema de tener que calcular en valores. Primero tenemos que hacer un cálculo en valores. Entonces, ese cálculo en valores que vamos a hacer, lo que nos va a permitir conocer es realmente cuánto le va a corresponder a cada persona. Para hacer ese cálculo en valores hay que hacer varios cálculos distintos. No es tan fácil hacer ese cálculo en valores. ¿Por qué no es tan fácil? Y nos vamos metiendo un poco para lo que vamos a ver en la clase de hoy y también nos vamos a adelantar algunas cosas que vamos a ver en unas clases más adelante. Porque, primero, algo hablamos el otro día cuando hablamos del inventario y avalúo. Cuando estamos en este momento, supuestamente ya tenemos el inventario bien hecho. Y la idea es, yo les había dicho, el inventario quizás lo tenemos que hacer en más de una oportunidad porque quizás hay bienes que van cambiando, se van subrogando. Dejo de tener tal cosa, lo transformo en tal otra. Vendí las vacas, tengo la plata de las vacas, ¿no? Parece que los únicos que se mueren son los ganaderos. No sé si se dieron cuenta, porque siempre los ejemplos como si fuera tan normal en nuestra, en nuestra vida común acá en la zona. No hay tantos ganaderos, pero siempre los ejemplos vienen bárbaros con los ganaderos. Entonces, el inventario que lo tenemos que tener actualizado. Tenemos que tener también las valuaciones actualizadas y tenemos que tener precios en donde no discutamos los valores. Esos precios con valores que no tenemos que discutir, tenemos 2 formas de realizarlo que ya lo habíamos visto. Uno es la forma consensuada y lo otro es, si nos vamos a pelear hasta la última moneda, podemos pedir la evaluación que se haga de manera judicial, con los perjuicios que tiene desde lo económico, porque vamos a hablar de valores reales, no vamos a hablar de valores fiscales. Entonces, vamos a, digamos, a ver, pero la idea sería tener bien claros cuáles son los bienes, tener bien claras cuáles son las valuaciones al día de hoy, pero eso solo no es suficiente para saber lo que tengo y, por lo tanto, lo que tengo que dividir. Reitero esto, vamos a tener bienes que no los vamos a vender para transformarlos en plata, porque la ley me dice que el principio de la partición es partir en especie y no partir en dinero. Entonces, lo que yo sí tengo es un cálculo matemático con los valores. Esos valores los tengo en una hoja escrita.
esa hoja escrita voy a tener que evaluar quiénes son las personas que tienen derecho en esa sucesión. Y ahí, cuando evalúo quiénes son las personas que tienen derecho en esa sucesión, me puedo enterar, por ejemplo, que hay algunas personas que hubieran recibido algún tipo de beneficio económico en vida del causante o de la causante. Por ejemplo, a través de una donación. Entonces, si una de las personas, que fíjense que esto es algo que es bastante común con esta cuestión de la moda, de que se evitan a los hijos, a las hijas hacer las sucesiones, entonces hacen estas donaciones en vida, que parece que se termina todo y a veces no se termina todo ahí. Entonces, si hacen estas donaciones, o una donación, quizás no se le hacen a todos, se le hace a una sola persona, una donación, esa donación es una donación que ya para la ley entra en el derecho de la persona que está recibiendo esa fracción de la herencia, esa porción de la herencia. Entonces, si yo recibí una donación de una casa, que esa casa vale 20.000, y estábamos diciendo que teníamos el campo y las 4 motos, resulta que además del campo y las 4 motos, tenemos que contar también el valor de esta casa que una de las 5 herederas estuvo recibiendo, que ya recibió en vida. Entonces, fíjense que hay que salir a sondear. ¿Qué pasó? ¿Alguien recibió algo antes del fallecimiento? ¿Cómo lo recibió ese algo antes del fallecimiento? ¿Lo recibió a título gratuito o lo recibió a título oneroso? No es lo mismo. Si esa persona lo recibió a título gratuito, es bien clara la situación que corresponde a esto que vamos a ver hoy, que se llama colacionar. La colación. La colación, que para los nutricionistas es esa comidita entre medio de las comidas. Para quienes estudiamos abogacía, la colación es esta acción del derecho sucesorio. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a detectar que existió esta situación donde una persona recibió algo antes que el resto, va a tener esa persona la obligación de informar: che, yo recibí, cuenten lo mío. No obstante, si la persona no dice nada, la ley habilita al resto a que le interponga la acción de colación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el resto? Le va a decir: para, vení para acá porque vos te estás olvidando que vos ya te llevaste una parte que a vos te correspondía. Entonces, esa parte la tenemos que incluir a ese cálculo de valores que estábamos haciendo. Por lo tanto, en este ejemplo que estábamos dando, repetimos, va a estar el campo, las 4 motos, más ese departamento que costaba 20.000, que ya se llevó una de las herederas. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia que tiene el conversar con la gente para conocer esto. Vieron que cuando hablábamos del tema de armar la demanda, hablábamos de esta cuestión de la importancia de profundizar en preguntas más allá de tráigame la partida de nacimiento, tráigame la partida de función, sino que tenemos que conocer para ver realmente con qué nos vamos a encontrar y cuáles son las cosas que hay que denunciar. Entonces, acá tenemos esta persona que se llevó ese departamento. Podría ser que la persona se haga cargo y diga: yo ya recibí este departamento, y que las otras personas le digan: bueno, bárbaro, dale, nos acordamos, tenemos esos 20.000 pesos más que los vamos a sumar a ese cálculo matemático que estábamos haciendo. Tenemos la posibilidad también que esta persona no diga nada, se haga el sonso o la sonsa con este bien que ya se llevó. Entonces, ahí decíamos, habilita la ley a que el resto de los herederos herederas puedan pedirle: che, trae el valor del departamento. Digamos, no va a tener que traer el departamento, sino que lo que va a tener que traer es el valor. Estamos trabajando de cálculos aritméticos. Trae el valor.
Pero hay otro detalle acá que es muy importante tener en cuenta, que va a traer el valor y ese valor va a beneficiar a aquellos herederos o herederas que se lo estén pidiendo. O sea, ese derecho a colacionar es individual. No es que uno en representación de la masa le dice, trae lo que te llevaste, sino que cada persona dice, a mí me interesa que también se sume ese valor que vos te llevaste. O sea, trae lo que corresponde a la masa de ese bien. Este es también otro dato importante para tener en cuenta, porque si se omite hacer la petición de la colación pensando que total hay otro que ya lo hizo, esa decisión judicial, en su caso, si es que se termina con una sentencia en juicio, dice que tiene que colacionar, es algo que a las personas que no son parte del juicio no las van a beneficiar. Entonces, si quieren realmente que los beneficie a todos, todo el mundo en conjunto tiene que iniciar esa acción de colación. ¿Sí? Por otra parte, les decía ya que cuando hablamos de colación no traemos el bien, sino que lo que traemos es el valor económico del bien, que ese valor económico después vamos a ver cómo se cuantifica. Pero por otra parte, no cualquier heredero o heredera puede colacionar, sino que solamente algunos van a colacionar. Y eso lo dice con claridad el primer artículo que habla de colación, que no lo tengo abierto, así que lo voy a ir buscando. Si ustedes lo encuentran, me dan una mano también. Acá lo tengo, 2385. Abrí el código y lo tengo como quebrado justo en el 2385, por eso lo abrí súper rápido. Bueno, entonces, el 2385, ¿quién dijo lo del 2385? ¿Quién anda ahí con el código en la mano? O en la compu. Dale, Juan Cruz, léelo ya que estás. Ahora vemos, pará, la última parte la vemos en un ratito, Juan. Entonces, volvemos a lo que estaba diciendo. Fíjense que no habla de cualquier heredero o heredera que tiene que colacionar, sino que habla de herederos específicos. ¿Quiénes son estos herederos o herederas específicos que sí tienen la obligación de colacionar? ¿Quiénes son? Los descendientes y el cónyuge supérstite. Sin embargo, recordemos que tenemos otro tipo de herederos. ¿Quiénes son los otros herederos? Que los estuvimos mencionando, que todavía no vimos la sucesión intestada, porque esto está, fíjense que son tipos de herederos que los tenemos en la sucesión intestada, todavía eso no lo vimos, pero sí ya estuvimos nombrándolos. ¿Quiénes son los que nos faltarían? Los ascendientes y los colaterales. Los ascendientes y los colaterales. Muy bien. Nadia agrega en el chat los testamentarios, o sea, los herederos, herederas instituidos. Los testamentarios, con el tema de, digamos, sería una cuestión como más discutible el tema, que ahora lo vamos a ver cuando veamos también el porqué de los colaterales, que tampoco tiene sentido que estén obligados a colacionar. Ahora se los explico. Entonces, quienes tienen la obligación de colacionar son descendientes y cónyuge. No tiene obligación de colacionar quienes son ascendientes. Todavía no vimos sucesión intestada, pero sí lo que comentamos es que los ascendientes también son lo que se llama normalmente herederos forzosos, ¿no? Y habíamos dicho que cuál es el beneficio que tiene, el privilegio que tiene ser heredero o heredera forzoso. ¿Cuál es? El cobro de la legítima. Bien, Marcos. Repetilo porque no sé si te escucharon bien. Que tienen derecho a la legítima. Se muteó, profe. Perdón. ¿Quiénes son? Descendientes
ascendientes y cónyuge son legitimarios, tienen derecho a la legítima, son lo que se denomina herederos forzosos. Entonces, de estos tres, fíjense que solamente hay dos que tienen que colacionar. Hay un grupo que no colaciona, que son los ascendientes. ¿Sí? Esto tiene algún tipo de críticas de por qué, si yo, digamos, le estoy dando un ascendiente, ¿por qué? Bueno, recordemos algo, cómo se estructura la sucesión. La sucesión intestada se estructura pensando en esos supuestos en donde, digamos, la organización como biológica de la gente, pensando en los supuestos en donde la persona más vieja en edad es la que fallece primero. Entonces, es como que va haciendo toda una cadena para abajo en cuanto a los derechos. Lo mismo que vamos a ver también cuando veamos derecho de representación, ¿no? Va a ir protegiendo hacia abajo en cuanto a la descendencia. Y cuando piensa en qué es lo que pasa con las personas de la generación anterior, primero tenemos un número más limitado de gente, ¿no? Porque papá y mamá tengo 2, excepcionalmente hay algunas personas en el país, recordemos que sí tienen 3. Esto va a implicar que vamos a tener en la generación anterior, vamos a tener 4, en el mejor de los casos 6 ascendientes, pero siempre vamos a tener como un número cerrado y además con menos posibilidades de que haya gente en ese grupo, ¿no? Vamos a tener más posibilidades, que tengamos más descendientes, porque la cadena de descendientes se va ramificando, que teniendo más ascendientes. Entonces, por eso es una de las razones que se dice que en definitiva es como que no es un error haber omitido poner los ascendientes, porque en definitiva es como que el efecto práctico no es un efecto muy interesante y no es un efecto como de mucha protección. Lo que se busca acá es la protección. ¿La protección de qué? Y esto es el concepto para que tengan en cuenta de la colación. La protección de la igualdad. Lo que busca la colación es la igualdad entre coherederos. Cuando Cami al principio de la clase habló de igualdad, yo le hice una corrección con el tema ese de la igualdad, que ojo, que podemos estar usando la palabra igualdad aplicándola de una manera diferente. Uy, me estoy dando cuenta que iba a pasar. Aplicando la igualdad de distintas maneras. Entonces yo le dije, ojo, no hablemos de igualdad en lo numérico cuando estamos hablando de... Cuando estamos hablando de qué es lo que se lleva cada heredero, porque podemos tener herederos que matemáticamente se lleven cosas distintas. Pero lo que sí tenemos que rescatar es que la igualdad está dada en esto de que cada uno se lleve lo que le corresponde de acuerdo a su porción. Esa es la igualdad que tenemos que mantener. No que haya una persona que le corresponda llevarse una porción X y en vez de llevarse una porción X se lleva una porción X más 1. Y otra persona que por su porción en vez de llevarse X se tiene que llevar Y en vez de llevarse Y se lleva Y menos 1. ¿Por qué? Porque el otro se llevó ese 1 que le faltaba. ¿Sí? Entonces, la idea de cuando estamos hablando del respeto a la igualdad de las porciones tiene que ver con esto de garantizarle que cada uno se lleve lo mismo que le correspondería llevarse a su coheredero que está en su misma condición. Por eso el caso de los descendientes es el caso como más claro de entender. Si al descendiente le corresponde llevarse determinada porción, bueno, al otro descendiente le correspondería lo mismo. ¿Por qué metemos la palabra igualdad cuando estamos hablando de la colación? ¿Qué dijimos que motiva la colación? ¿Por qué razón llegamos a pedir una colación? ¿Qué acto jurídico es aquel que me va a abrir las puertas para, después del fallecimiento, invocar este tema de la colación? La donación en vida. La donación en vida. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede dar la situación de desigualdad? Volvemos al tema del ejemplo del campo con las motos.
Imaginémonos que el campo más las motos suman 100.000, ¿no? Son 5 personas las que dijimos que tenían derecho igualitario, ¿no? O sea, cada una se estaría llevando 20.000 si esos 100.000 los dividimos entre 5. Pero nos enteramos que hay una de estas personas que ya había recibido 20. Entonces, si una persona ya recibió 20 y aparte se va a llevar otros 20 más, ¿cuánto se va a llevar esa persona? ¿Cuánto se lleva? Es Más de fácil su el parte. cálculo matemático. Yo no suelo hacer cálculos difíciles porque no me los banco los cálculos difíciles, pero este es fácil. ¿Cuánto sería, Suelen, que estabas por hablar? No, repita la pregunta. Pregunta es, tenemos este campo más las 5 motos, hacemos la cuenta y valen en total 100. El campo más las 5 no, más las 4 motos valen 100. Entonces, 100, si lo tenemos que dividir entre 5 personas, ¿cuánto se lleva cada una? 20, profe. 20. Muy bien. Estoy apagando el coso cuando no corresponde. Se lleva 20, perfecto. Entonces, se llevan 20. Pero resulta que nos acordamos que hay una que ya se llevó ese departamento también que costaba 20. Por lo tanto, si yo reparto 20, 20, 20, 20, 20, esta persona, este gordito picarón, como dice el que se comió Lleva el huevito, 40. ¿cuánto se va a llevar? Los 40 tiene. 40 se va a llevar, porque Se tiene lleva los más de lo 20. que le corresponde. Exacto. Tiene los 20 de su departamento que había cobrado antes, más los 20 que está comiendo ahora, que se está llevando ahora. Entonces, ahí es donde pensamos, ¿hay igualdad entre lo que se llevó el gordito y lo que es el dedo gordo y lo que se llevaron el resto? ¿Hay igualdad o no hay igualdad? No, se lleva su parte, en proporción a lo que le corresponde de todo el valor conjunto. Perfecto. Entonces, esto es el por qué hablamos de que la colación busca romper desigualdades. Porque si yo le permito que se lleve el departamento más esto que le estoy entregando hoy, lo que estoy haciendo es permitir una desigualdad, generar una desigualdad. Porque esta persona ya se llevó una parte y aparte de eso se está llevando lo que hoy estoy repartiendo en rodajas iguales. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Alguien Sí, puede profe. encender la cámara para dialogar un poco mejor? ¿Alguien es? Lo digo en plural por las dudas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Por eso es, reitero, que cuando hablamos de la colación, la característica principal de la acción de colación es la búsqueda de la igualdad entre coherederos. No cualquier coheredero, porque dijimos que los ascendientes quedan excluidos de colacionar. Por lo tanto, entre ascendientes no me interesa ese tema de la igualdad, porque la ley los excluyó. Entre colaterales tampoco me interesa, porque los colaterales tienen una particularidad. Si estamos en una sucesión de colaterales, donde no tenemos ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, estamos en una sucesión de colaterales, de la misma manera que si estamos en una sucesión de herederos intestados, de herederos testamentarios, tanto los colaterales como los testamentarios no tienen ese derecho a esa protección especial de que no me pueden a mí sacar nada y yo tengo el derecho a recibir lo mismo que recibe el otro. La persona que cuando fallece tiene solamente colaterales o tiene colaterales o testamentarios, es una persona que puede decidir libremente lo que quiera con sus bienes. No está condicionado a respetar la igualdad de lo que a uno o a otro le puede llegar a tocar. Por eso es que no nos interesa los colaterales si se llevaron algo previamente, no nos interesan
en la colación. El tema entonces de la colación pasa por esta obligación que van a tener de traer a la masa, reitero, no la cosa, sino el valor de la cosa. Y ahí es donde viene esto de cómo calculamos ese valor, que es en la segunda parte del artículo que estabas leyendo recién, Juan Cruz, que te corté cuando lo estabas leyendo. Así que lee esa última parte. Sí. Bueno, la última parte creo que se entiende fácilmente con esta cuestión de que si bien existe un testamento, eso no significa que la forma de dividir los bienes estén indicadas en el testamento, sino que directamente hay una remisión a lo que dice la ley, ¿no? Que esto es algo que también ya lo habíamos visto en otra situación. ¿Qué entendieron con este tema de cómo calcular el valor de aquello que vamos a colacionar? Me perdí un poco. A ver quién te puede ayudar. Pero ¿cómo lo entendés vos a eso? Es así, como está diciendo Juan Cruz. Un ejemplo muy claro de este tema del cambio de valores, más que con un departamento, lo podemos ver con un auto, ¿no? Porque son como más lineales los valores de los autos. Entonces nos sirve más claro para dar el ejemplo. Está perfecto el ejemplo del departamento, simplemente lo llevo al auto por esta cuestión de la comodidad. Bueno, ahí es lo que está preguntando Emanuel. ¿Qué es lo que pasa si hay un desgaste natural? Con el tema del auto, fíjense que tenés un desgaste natural. Vos sacaste un auto 0 kilómetros, lo patentaste, lo sacaste a la calle, ese auto ya perdió un valor solamente por esa diferencia de sacarlo del concesionario y llevarlo a la calle. Después es un valor que automáticamente cuando aparezca el modelo nuevo va a ir perdiendo valor, por más que vos lo tengas hecho un chiche al auto. Por más que lo tengas en el garage y no lo uses, igualmente el auto va perdiendo valor. Entonces, ¿qué es lo que intenta respetar la ley? Si yo te estoy comprando hoy un auto 0 kilómetro, pasaron 10 años cuando se produce mi fallecimiento, es justo que la persona que está pretendiendo rescatar ese valor para traerlo a la masa, tome el valor del auto cuando es un auto de 10 años en vez de cuando se trataba de un auto 0 kilómetro. ¿Sería justo eso? Ludmila, decís no con mucha fuerza, ¿nos querés explicar por qué? Y porque para mí, en su momento él recibió un auto 0 kilómetro y tuvo como el beneficio de utilizarlo y de tener en su poder un auto de ese valor. Entonces no sería justo que 10 años después solamente se le descuente, bueno, en el caso de los autos se evalúan un montón, entonces se le descuenta un valor mucho menor. Pensemos además desde el otro lado. La erogación que hizo la persona que hizo la donación no es lo mismo haberle comprado en ese momento, digamos, cuánto tuvo que sacar de su patrimonio
para comprar un auto 0 kilómetro, que cuánto hubiera tenido que sacar de su patrimonio si en ese mismo momento hubiera comprado un auto de 10 años de antigüedad. Ahí tenés la diferencia. Más allá del beneficio de la persona que lo recibió, que era la otra cara que estaba diciendo Ludmila. Entonces, la persona, nosotros estamos acá concentrándonos principalmente en el patrimonio de la persona. Ese desprendimiento económico que tuvo fue más significativo o menos significativo si compró un auto 0 kilómetro y se lo regaló al hijo o a la hija que si hubiera comprado un auto de 10 años. Entonces, ese desprendimiento económico es el que queremos traer al día de hoy. Por eso vamos a pensar, ¿qué auto le compró? Le compró un Gol en el año 2006. Entonces, en el año 2006 le compró un Gol Pirulín, Pirulán, Plus, Extra, Super Raya. No sé. Entonces, a ver, ¿hoy existe ese modelo de auto? Estamos en el año 2026. Pasaron 20 años, tenemos que hacer la colación. Pasaron 20 años, no estoy diciendo que hay un tiempo y que solamente voy a considerar que en los últimos años. Pasaron 20 años. Igualmente tengo la posibilidad de rescatar el valor de ese bien que fue donado. Entonces, ese valor de bien yo lo voy a evaluar. ¿Me pongo a buscar en dónde? Me pongo a buscar en renta, me pongo a buscar en la Infoauto y veo, a ver, en las concesionarias, me pongo a buscar cuál es el valor del auto, el Gol Plus, no sé cuánto, al día de hoy. Y digo, ¡aps! No existe el auto ese al día de hoy. Entonces voy a buscar el modelo más parecido, un modelo de una gama que sea más o menos parecido. Entonces voy a decir, ese auto, si hoy hubiera tenido que salir del patrimonio del causante, hubiera valido la suma de 20.000 pesos, 20.000 dólares, para hacerlo un poco más creíble, porque yo 20.000 pesos no es muy creíble el ejemplo de la compra del auto. Entonces, vale 20.000 dólares ese auto. Por lo tanto, el valor que voy a tener que colacionar es ese valor, pensando, como les decía recién, cuánto es lo que implicaría el impacto de esa erogación de acuerdo a los valores actuales. Por eso es que se habla del tema de valores constantes, porque esa es una forma de tener los valores constantes. Si estuviéramos hablando de un auto que hoy existe, sería como mucho más fácil. Si hablamos de un auto que no existe, bueno, entonces tendríamos que considerar, de acuerdo a los valores de mercado, un valor semejante para imputar ese valor y traerlo a la masa. Y si el auto existe, ¿qué le cobras? El valor de un actual. Claro, digamos, traes el valor, no cobras el valor, traes el valor, lo traes a la masa, a ese cálculo matemático que estaba haciendo. Lo traes, lo incorporás, entonces ahí vas a decir el campo más las 4 motos, más este auto que se había llevado una persona, lo traigo a ese valor. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿cómo se llama? Lo que tiene que ver, que estábamos comentando. Dicho valor se determina a la época de la partición, o sea, el valor, cuánto costaría hoy un auto igual a ese, según el estado del bien a la época de la donación. Era un auto 0 kilómetro, entonces el estado del bien era un auto 0 kilómetro, no un auto con 10 años de uso. ¿Mm? ¿Se entiende lo que dice el código? Y si fuera con 10 años de uso, que haya comprado 10 años de uso en vez de un 0 Volvés a lo kilómetro. mismo, volvés a lo mismo. Entonces, imagínate que si se hizo la compra en el 2006, un auto que era de, ¿cómo se llama? Se hace la compra del auto en el 2006. Ya era un auto de 10 años, entonces tendríamos que traer el valor de un auto que en el 2006, digamos, perdón, que en el 2006, no, un auto de hoy con esas mismas características con 10 años de antigüedad. ¿No? ¿Cuál es el valor de mercado de eso? ¿Mm? Entonces, ese es el valor que tenemos que traer.
Si la persona siguió manteniendo ese auto, hoy no es un auto de 10 años, hoy ya es un auto de 30 años. Si la persona se desprendió del auto porque lo vendió, igualmente vamos a considerar ese valor para traerlo a la masa. No importa que la persona siga teniendo o no. El tema está, hubo un desprendimiento, una erogación del patrimonio del causante y esa erogación impactó de manera significativa en una persona que está dentro de este grupo de descendientes o cónyuge. ¿Mm? Bueno. Otro tema importante para tener en cuenta con el tema de la colación, que también lo vamos a ver después cuando veamos las acciones de protección de la legítima, es que esto tiene un plazo de prescripción. Y esto se los aclaro antes de seguir avanzando con el tema, porque a la hora de trabajar y cuando hablamos de que la gente se re que te cuelga con las cuestiones de la sucesión, este es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta de que no hay que colgarse. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción es de 5 años. Y este plazo de prescripción de 5 años, ¿cuándo les parece a ustedes que empieza a correr ese plazo? ¿Desde la muerte del causante? Exactamente, desde la muerte del causante. Entonces, estas cuestiones donde la gente tiene este letargo en no empezar los temas de la sucesión, hace que el paso del tiempo determine que ya no voy a poder reclamar esa colación. Entonces, si de buena fe la persona que recibió de más asume esa diferencia y dice, che, voy a informar qué es lo que tengo, a mí ya no me entreguen porque yo ya recibí, entonces no hay ningún tipo de problema para incluir eso dentro de la cuenta particionaria. Pero si la persona no lo dice, tengo la posibilidad de perder el reclamo sobre esos bienes porque opera la prescripción. Obviamente hablamos de la prescripción, no hablamos de la caducidad. Esta cuestión de la prescripción, recuerden que hay que invocarla, ¿sí? No es automática. Entonces, si a mí me van a estar iniciando una acción de colación y ya pasaron los 5 años desde el fallecimiento, pero yo no digo nada y me quedo tranquila porque total, ya pasaron los 5 años, pero no invoco la prescripción, de manera automática el juzgado no puede determinar la prescripción, ¿sí? Entonces, continuará ante el silencio de la persona que tiene derecho a invocar la prescripción. Entonces, las dos cosas. Por un lado, si vamos a estar asesorando a una persona, le tenemos que recordar esta cuestión del paso del tiempo que no se le Por acción o por excepción. Claro. Por excepción. Sí. Sí, digamos, si se lo van a reclamar, va a ser por excepción. Entonces, le van a poder reclamar la colación de determinado bien y la persona se va a poder excepcionar diciendo que ya pasaron los 5 años, que no corresponde colacionar, ¿no? Porque ya pasó el tiempo. Entonces, el paso del tiempo, fíjense que puede generar diferencias en lo que se lleva, porque si que se había llevado al departamento, la discusión la tienen cuando pasaron 10 años, en definitiva, se va a llevar el departamento de 20.000 y también se va a llevar los 20.000 que le corresponden del reparto de lo otro, ¿sí? Y ahí se quiebra la igualdad esa, pero por el paso del tiempo. Exacto, digamos, hay como una cuestión que lo que se prioriza es la seguridad jurídica, en su caso. Porque el paso del tiempo es lo que se toma en cuenta en este tipo de situaciones para pensar en establecer un plazo de prescripción. Por otro lado, un tema también muy importante en materia de colación es algo que dice en la primera parte ¿cómo se llama? En el primer párrafo del 2385. Juan, ¿tenés ganas de leerlo vos que estás como lector oficial del día de la fecha? La última parte del primer párrafo. Sí, te escuchamos.
¿Qué significará eso? Mejora, expresa, estoy haciendo una donación, pero dejo expresa una mejora. ¿Qué les parece que significa esto que está diciendo el código? ¿Qué les parece? Puede ser ¿Escucharon que, hablar? Sí. puede Sí, ser que perdón, puede ser que el causante pueda mejorar sin afectar la legítima a alguno de los herederos o algún testamentario, sin afectar el 33% que les corresponde. es así. Entonces, una mejora, cuando hablamos acá de mejoras, lo que estamos hablando es esto que le dio, esa donación que le hizo el causante o la causante a ese descendiente. Esa donación es una donación que lo que pretendió es que vaya dentro de la porción que le va a tocar dentro de la herencia, o expresamente lo que quiso fue beneficiarlo con un extra. Ese extra llamamos a esa porción disponible, donde con su libre albedrío puede decir lo que tenga ganas de hacer con sus bienes. Entonces, ahí es donde quiere que se impute esa donación que se hizo. Por lo tanto, tenemos dos situaciones diferentes. Tenemos aquellas donaciones donde no hay ningún tipo de estipulación sobre la mejora, sobre el beneficio extra que va a recibir ese heredero o heredera, y vamos a tener aquellas donaciones donde expresamente la persona fallecida quiere generar una desigualdad entre sus coherederos. Pero esto de generar una desigualdad entre sus coherederos realmente tiene que estar expresamente dicho. No se puede suponer, no se puede tampoco informar con algún otro tipo de pruebas. No, mi papá me quería más y me dijo que yo me quede con esto, sino que expresamente tiene que estar dicho, ya sea, como dice acá el código, en el acto de donación, si estamos hablando de donación a través de escritura, como sería el caso de los inmuebles, lo pondríamos directamente en esa escritura de donación, o expresamente hacer un testamento donde en el testamento deje asentado que eso no es colacionable, sino que se va a imputar a esa porción disponible. Y obviamente que esto también genera la obligación de hacer cálculos, como estábamos comentando antes. Voy a tener que hacer los cálculos de la misma manera que habíamos estado comentando y vamos a ver esos cálculos cómo lo enganchamos en la porción disponible. Si estamos hablando de descendientes, todavía no lo vimos, pero estuvimos ya tirando a alguna aproximación y recién lo acaba de decir también Hernán, que la porción disponible de, digamos, cuando hay herederos y herederas que son descendientes, la porción disponible es 1/3 de todo el patrimonio de la persona, el patrimonio hereditario. 1/3. Quiere decir que si este auto, que habíamos dicho que costaba $20.000, entra dentro de ese tercio, está perfecto. Ese heredero se va a llevar volvemos al ejemplo, más allá de que no sé si dan bien los números matemáticamente o no, pero se va a llevar lo que le corresponda por la división esa del campo, la distribución esa del campo más las motos, que dijimos que eran 100.000, y aparte se va a estar llevando este extra de los 20.000 del departamento, porque así lo quiso la persona que le hizo esa donación. Así lo quiso. Entonces, pensemos en esto, en el principio de la autonomía de la voluntad en materia sucesoria. ¿Está mal? No, no está mal, porque hay autonomía de la voluntad.
no es tampoco al 100% la autonomía de la voluntad, sino que es una autonomía de la voluntad con ciertas reglas, pero existe la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, vamos a tener que ver qué es lo que pasó con esos valores que se dieron en donación. Si esos valores que se dieron en donación son valores que entran dentro de la porción disponible, dijimos, no hay problema. La persona tuvo la suerte que se lleva el reparto de lo otro y aparte eso lo conserva para sí misma. Pero también podemos tener otra situación donde la porción disponible, ese tercio de porción disponible, es de un valor de 5.000, pero resulta que esta persona se llevó 20. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso que la persona se llevó? ¿Se lo regalamos? ¿Se lo dejamos? ¿Qué les parece a ustedes que va a ocurrir? Accionás para reclamar la diferencia, que la diferencia entre a la masa, para dividir la diferencia de lo que se lleva, es como la resta. Profe, está muteada de vuelta. Perdón, disculpen. En ese caso, como bien estaba diciendo Suelen, vamos a tener, vos llevate lo que corresponde de la porción disponible. En definitiva, te llevaste un bien que comió toda la porción disponible. Si alguien más tenía algún derecho sobre esa porción disponible, vamos a tener que, en su caso, discutirla, pero en principio se la lleva toda esta persona. Entonces, el tema está que no solamente te llevaste la porción disponible, sino que aparte invadiste otros espacios. Y acá sí, Nadia. Nadia habla del tema de Zucardi, pero no me acuerdo bien el tema si hubo donación o si fueron otras las figuras que se usaron. Por eso no me quiero meter mucho, pero lo que sí hubo es esta cuestión de desproporción. Perdón, me estoy comiendo un caramelo, me parece que se escucha un montón el ruido. Decíamos que acá está la situación de lo que yo les comenté al principio de la cursada, que es que tenemos una ley que en el año 2020 introdujo modificaciones en materia sucesoria. Entonces, agarren sus códigos, agarren sus libros y fíjense si en estos artículos de acá, de colación, tienen la reforma del año 2020. No me acuerdo, ¿quién me había dicho a principio de año que se había comprado el libro que me lo mostró? Yo no me acuerdo de qué año era, me parece que era una edición 2020. Yo, profe. Vos, Lucas. Bueno, fíjate que probablemente en ese libro, porque la reforma fue a fin de año, no está esta reforma. Lo mismo, controlen con sus códigos, porfi. Controlen con los códigos. Y acá tenemos una doble situación. Desde el principio de las clases de sucesiones, marcamos que la ley aplicable al sucesorio, ¿qué ley es? La ley vigente. La del domicilio, el último domicilio del... No me refiero a eso, me refiero al tiempo. La fecha de la muerte del causante. A la fecha, sí. La ley aplicable a la fecha de fallecimiento de la persona. Entonces, acá vamos a tener un cambio, que si la persona falleció antes de esta ley, 27.000 no me acuerdo cuánto, se va a aplicar la ley vigente en ese momento. Fíjense que tenemos un periodo, ¿qué? 27... 587. Sí, nunca me lo acuerdo. Pero sí es esa. Vamos a tener un periodo, entonces, primero de, ¿cómo se llama? 1 de agosto, 31 de julio, 1 de agosto del 2015, con la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos un cambio importante en materia sucesoria. Entre 1 de agosto del 2015
hasta, no me acuerdo cuánto, pero es noviembre, diciembre, no me acuerdo cuándo entró en vigencia, de 2020 que entró en vigencia esta otra reforma, vamos a tener que aplicar, en caso de que tengamos una situación que necesitemos reducir o colacionar, vamos a tener que aplicar la norma que estaba vigente en ese momento. Si la persona falleció después de la entrada en vigor de esa nueva ley, entonces vamos a tener la aplicación actual. Son casos que ocurren una vez cada tanto, pero sí recuerden la importancia que tiene esto porque puede cambiar mucho las cosas. ¿Cuál es el cambio que introduce el código? El cambio que introduce el código es el siguiente. Normalmente, digamos, hasta el año 2020, la colación, solamente la preocupación que tenía, la única preocupación que tenía es esto de determinar la igualdad entre herederos. Que un heredero no se lleve más de lo que le hubiera correspondido. La igualdad. Y si un heredero se llevaba de tal manera que invadía las porciones de los otros, que se tenía que llevar, digamos que ya se había llevado 20.000 y la porción disponible era de 5, entonces lo que había que iniciar era 2 acciones en paralelo. La acción de colación y la acción de reducción. Las dos con diferentes objetivos. El objetivo de la acción de colación es este tema de la igualdad, que se lleve lo que le corresponda. Y el objetivo de la acción de colación es que no se lleve cosas que le corresponden a los demás, a la legítima de los demás. ¿Sí? Que no invada territorio ajeno. Sería algo así como que la acción de colación, llévate lo que te corresponde, y la acción de reducción, trae lo que debes. Exacto. Entonces, yo voy a poder tener una persona que tenía derecho a la mejora. Resulta que la mejora es de 5. Se lleva los 5, que era la porción disponible. Tendría que hacer como otro cálculo distinto. Vamos a hacer un cálculo más fácil en vez de hablar de 20.000, vamos a decir que se llevó 15.000. La mejora es de 5. Si expresamente está prevista que se lleve la mejora, se puede llevar esos 5. Pero la persona en vez de llevarse 5, se llevó 15. O sea, en vez de llevarse 1/3, se llevó 3/3. 3/3 se llevó. 1/3, la mejora. Imaginémonos que son solamente 2 personas que tenían derecho a ese tercio, para hacerlo más fácil a esos 2/3 que quedaron, para hacerlo más fácil al ejemplo. Entonces, una sucesión donde son 2 hermanos o hermanas, en donde tenían estos 15 para repartir, pero resulta que esos 15 fueron dados en vida a una sola de estas 2 hermanas. ¿Me van siguiendo con los números? Por lo tanto, de esos 15, 1/3 es la porción disponible. Como esa donación tenía el beneficio de la mejora, esa persona come todos esos 5.000 que era esa porción disponible. Pero además tiene 10.000 más que se está llevando. De esos 10.000 se lleva su parte, que es lo que tiene que colacionar. Su parte colaciona, que son los 5.000 de su parte. Eso los ingresa al cálculo como colación. Como colación los ingresa. Pero además invadió la porción de su hermano o hermana, que eran otros 5.000 más. Invadió. Entonces, ese hermano o hermana dice, vos llévate lo que quieras, haz lo que quieras con tu parte, haz lo que quieras con la porción disponible, pero no me jodas con lo mío, porque yo tengo derecho a estos 5.000 que a mí me corresponden. No me podés invadir. Entonces, eso que estamos
poniéndole un freno, diciendo, no me podés invadir mi porción de legítima, eso antes se atacaba con la acción de reducción. Por eso, en estas situaciones hubiéramos tenido las dos acciones en paralelo, metidas a las dos juntas. La acción de colación para que se consuma esa porción que le hubiera correspondido de 5.000. Más la acción de reducción para recuperar eso que invadió, que comió lo mío. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, ¿qué recupera los 10? Recupera los 10. Lo que pasa es que tiene distintas formas de recuperar. Los 10 digamos, los 5 que le corresponden a la misma persona, ya los recibió en el pasado. Entonces, lo único que va a tener en el cálculo matemático es, vos no recibís nada hoy porque ya lo recibiste ayer. ¿Sí? Un cálculo matemático. Vos ya quedás satisfecho con eso que te llevaste antes. La cuestión está, ¿qué hacemos con estos 5.000 que me está debiendo a mí? ¿Me va a tener que cortar eso que se llevó? Digamos, ¿me va a tener que sacar una habitación de la casa y me lo va a tener que dar? No, me lo va a tener que pagar con plata. Pero yo sí le voy a poder reclamar eso que se llevó. También. Con la acción de reducción. Ahora, en principio, hasta el 2020 eso se hacía con la acción de reducción. Una persona fallecida antes de noviembre del 2020, eso se tiene que hacer con la acción de reducción. Que ya no nos está quedando mucho tiempo de acciones que pasen eso por el tema de la prescripción. Pero lo tenía que hacer con la acción de reducción. Se los aclaro también para que entiendan quienes tienen los libros con la redacción anterior. ¿Sí? Los libros con la redacción anterior se van a explayar en explicar esto que yo estoy diciendo, porque era la forma que la ley lo determinaba antes. En cambio, hoy en día la ley simplificó esa acción. Y la ley lo que dice al día de hoy es, si esta persona tiene que colacionar, pero además es tanto lo que se llevó que invadió porciones ajenas, es suficiente la acción de colación para pedir el recupero de todo. Para pedir que se impute a su parte esos 5.000 que se llevó, pero también la misma acción de colación me permite que le devuelva al otro hermano o hermana esos 5.000 que en verdad se llevó, pero que no le hubiera correspondido. ¿Me van siguiendo? Es el 23, profe, perdón, Sí. es el 23. No le seguí mucho con los números porque escuché tarde y la verdad es que, bueno, no estaba escuchando bien, pero el tema es que yo entiendo que eran 15 y bueno, ella se había llevado una porción de la legítima. Con esta nueva redacción, porque yo tengo el código que el mío no sale, 2020, pero el mío ya no está esta parte por la fecha. Entonces sería esa nueva parte que esta ley, la 27.587, modifica el artículo el 2386, de que solamente tiene que compensar esa diferencia en dinero. No es todo lo que está escrito en mi viejo código, o sea, en la parte... Exactamente. La última parte que vos tenés escrita en ese artículo lo cambió. Vamos a hacer una cosa. Vos, Nadia, tenés el artículo con la redacción vieja. ¿Quién tiene a mano el artículo con la redacción nueva? Juan, ¿vos lo estás viendo del código o lo estás viendo de la compu? Del código escrito, porque quizás si lo tienen en la compu lo van a encontrar más fácil. Yo también tengo la redacción vieja, lo tengo escrito a mano y no sé si lo tengo textual. ¿Alguien tiene Yo lo tengo abierto en la compu. Dale, fíjate. Fíjate, tiene que decir que está reformado por la... 27587. Sí, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lee, Nadia, el artículo como lo tenés redactado vos y después vos lee la última parte, Hernán, de cómo está la redacción actual. Bien, el 2386 dice la donación
hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción de la legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Y la última parte con la modificación dice, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. ¿Ven la diferencia de los dos modelos? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjense que si antes, con el régimen anterior, estarían iniciando solamente la acción de colación, no podría estar recibiendo los 5.000 que le hubieran correspondido a la persona de esa parte que se comió la porción de su hermano o hermana. No lo hubiera recibido, porque la colación se hubiera agotado en decir, vos ya te llevaste, por lo tanto no te llevas nada más. Fíjense la diferencia. En cambio, con el régimen actual, solamente iniciando la colación, ataca esos dos frentes. El tema de computo en plata lo que vos ya te llevaste, en ese cálculo aritmético, pero además voy a recuperar para que me pagues eso que a mí me hubiera correspondido. Antes lo tenía que hacer sí o sí, iniciando dos acciones en el mismo tiempo. Dos acciones que las iniciaban en un mismo juicio, pero no importa, tenía que invocar las dos acciones. Y si no, profe, y entonces, si no accionabas, no invocabas, por ejemplo, el de colación, pero solamente la reducción, ibas a recuperar la diferencia, pero no le ibas a poder imputar su parte ya recibida. Sí, y era medio cuestionable si iniciabas la reducción sin haber iniciado la colación. No era tan fácil que fuera viable. Había como ciertas discusiones también ahí en la doctrina y en la jurisprudencia. Como que si no iniciabas la colación no podías hacer el recupero de lo que invadía la legítima. Así que en ese sentido como que esto lo modificó. Nadia. Profe, ¿por qué, tal vez lo dijo y no lo escuché, pero ¿por qué se introduce? Porque estaba viendo, fui a buscar la ley. ¿Por qué se introduce esta modificación? Que obviamente que tiene relación que obviamente que se modifique en derechos reales y acción rey persecutoria y prescripción adquisitiva. Pero ¿por qué se introduce esta modificación de este artículo? O sea, ¿por qué esta ley? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de la detrás? modificación de Pregunto, no sé si lo dijo. No lo dije y justamente iba a decirlo ahora, así que me diste pie para que quede así como fantástica porque era lo que estaba por decir. Esto viene de la mano de un intento de flexibilizar varias cosas en materia de sucesión. ¿Cuál es el intento? El intento es no sacar bienes del mercado porque están trabados con cuestiones que tienen que ver con procesos sucesorios. ¿Qué era lo que pasaba? Y lo vamos a ver más cuando... Bueno, no, lo que pasa también con esto, con el tema de la donación. Tuvimos un tiempo, en la década del 90, que se había puesto como de moda, y fue algo que se fue profundizando en la doctrina jurídica, hablar que las donaciones hechas a cualquier persona, incluso a un descendiente, eran lo que se llama donaciones imperfectas. Que si buscan donaciones imperfectas, les va a aparecer un montón de doctrinas sobre este tema. Títulos imperfectos. Entonces, eso es algo que se quiso ir eliminando. ¿Por qué? Porque esas donaciones que se consideraban títulos imperfectos, porque el título imperfecto estaba que podía pasar mucho tiempo para que alguna persona con derecho hereditario pueda rastrear ese bien, sacarlo del patrimonio del adquirente para volver a meterlo en el patrimonio de la persona fallecida. ¿Por qué? Porque se violaba la legítima, que además era una legítima chica, porque incluso habiendo una donación a un descendiente también existía la posibilidad de la violación de la legítima. Entonces, esto hizo que con la reforma del año 2015 se pusiera el ojo
para evitar que estas donaciones queden dentro de lo que sería un título imperfecto. ¿Por qué les digo que esto perjudica al mercado inmobiliario? Principalmente era donde más saltó lo del mercado inmobiliario, porque en el mercado inmobiliario vamos a tener con mucha claridad qué es lo que pasa con cada uno de las transacciones de un, ¿cómo se llama?, de un momento a otro titular, y queda bien claro cuál fue la operación que existió. Y además, porque los bienes inmobiliarios, en definitiva, son, dentro de todo, como bienes de valor significativo. Entonces, esos títulos imperfectos que provocaban las donaciones hacía que los valores de mercado de aquellos bienes que estuvieron con un título imperfecto, por más que hayan pasado varios años desde que se produjo esa donación, que esos títulos imperfectos bajaran el valor de los bienes. ¿Por qué? Porque vos lo comprabas al bien con el riesgo de que quizás podría llegar a venir alguna persona descendiente de la persona que hizo la donación y que tuviera derecho y que invocara un derecho de no sé qué. Recuerdan que teníamos los 20 años del derecho de opción, más que no era claro qué era lo que pasaba con el derecho de opción, si se te consideraba renunciante o aceptante, si pasaba el tiempo y no, por más que pasaran los 20 años y nadie aceptaba o renunciaba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Siempre es como que estaba el miedo a que te lo podían obligar a sacar de tu patrimonio para recuperarlo al patrimonio de la persona que te hizo la donación. Entonces, en un momento que fue en la década del 90, y no es casualidad que haya pasado esto en la década del 90, porque en la década del 90 fue una década donde hubo un furor muy grande por el tema de los créditos hipotecarios. Entonces, en esa entrega de los créditos hipotecarios privados, pero principalmente bancarios, los bancos se tomaron un trabajito bastante fino de hacer estudios de los títulos, y en esos estudios de los títulos, cuando veían que ese bien que se iba a adquirir con una hipoteca era un bien que en algún momento de su historial había tenido una donación, directamente lo tachaban y no le entregaban un crédito hipotecario para su compra. ¿Me siguieron o fue un quilombo bárbaro lo que les dije? No, profe, sí, yo por lo menos entiendo eso, que claro, por ejemplo, no sé, mi tío me hace una donación, resulta que yo ese bien lo hipoteco como era antes, yo pido una hipoteca, suponiendo que yo pido una hipoteca y el banco me la dé, después por este tema de que muere el causante, este bien rastreado vuelve a la masa indivisa y ¿quién se hace cargo de la, ¿cómo se llama? De quién paga esa hipoteca. Si yo no tengo el bien, porque el bien volvió al patrimonio de quien me lo donó. Y el banco, ¿cómo le pago yo al banco si yo ya no tengo el bien? Es como, a eso, ¿no? Eso era la excusa, digamos, que ponían los bancos, con este tema de que si se podía recuperar para el patrimonio del donante, porque alguien lo reclamaba, y esto se los adelanto, la acción de reducción en ese momento era mucho más amplia, por eso les estoy diciendo esto, porque se ve más en la acción de reducción, este cambio que estoy comentando, que en la acción de donación, en la acción de colación. Pero sirve para los dos, por eso el cambio introduce para los dos artículos. ¿Cómo se llama? Ese bien corría el riesgo de que legítimamente vuelva al patrimonio del donante. Ya fallecido incluso el donante, pero que vuelva a ese patrimonio. Por lo tanto, si la hipoteca es un crédito con garantía, si a vos te sacan la garantía, el banco no cobraba. Entonces, los bancos, como además había una gran proliferación en la época del 1 a 1, una gran proliferación de pedidos de créditos hipotecarios, los bancos empezaron a poner exquisitos. Entonces, para sacarse de encima ciertas cuestiones que le generaban como ciertos riesgos, por esto que estaba explicando recién Nadia, con un ejemplo muy bueno, empezaron a hinchar las bolas con un montón de cosas. Y uno fue este tema de tildar así enorme este bien como si se hubiera hecho un acto ilegal en la donación de un inmueble. La donación de un inmueble nunca fue un acto ilegal.
Sí, con esta cuestión de que en determinadas circunstancias podían llegar a ocurrir algún tipo de cuestión que implicara alguna afectación de ese bien. Pero ojo, que cuando hablamos de donaciones, las donaciones son revocables también. Por un acto de indignidad son revocables, por un acto de no dar alimentos son revocables. Entonces, hay la posibilidad en vida de que se revoque también una donación. Por lo tanto, ¿qué es lo que el mercado, y esta es la filtración de esas mentalidades, qué es lo que empezó a ver? Empezó a ver que no había que dejar tan abierto este tema de la devolución de los bienes, este efecto rey persecutorio que tenía, por ejemplo, la acción de reducción. Y lo que en definitiva hicieron fue, por un lado, limitar los plazos, que eso lo vamos a ver cuando veamos reducción. Lo que hicieron también fue determinar quiénes son las personas que podían pedir cierto tipo de acciones y reducir la cantidad de personas y oportunidades en que se podía pedir esas acciones, principalmente la acción de reducción. También afectó un poco esto la acción de colación. Y con el paso del tiempo, digamos 5 años después de la reforma del código, introducen esta nueva ley que va en el mismo camino. Va como cerrando posibilidades de que los bienes que pasaron de un patrimonio al otro no tengan que volver al patrimonio original. ¿Por qué? Porque esto genera un déficit en el valor de los bienes en el mercado. Porque esto genera riesgos que impactan en la seguridad jurídica. Entonces, son pequeñas cosas que el mercado se fue infiltrando. Esta cosa de infiltrarse en estos temas lo vemos también en el artículo 1010, cuando hablamos de aquellos supuestos en donde no está prohibido el contrato que, ¿cómo se llama?, que afecta los bienes de la herencia. Lo vemos también con la introducción del fideicomiso sucesorio, con ciertas normas del fideicomiso sucesorio que están como un poquito mejor dibujadas de lo que era en la ley anterior, el fideicomiso sucesorio. Entonces, la finalidad, no sé si te respondo con lo que estabas preguntando, Nadia, es eso. ¿Y por qué me detengo a aclararles esto? Porque lo que vemos es que las próximas reformas legislativas que vamos a tener en materia sucesoria van a ir ampliando esa posibilidad de negociar los bienes antes del fallecimiento, de no perjudicar las transacciones de los bienes vinculados con la herencia. En su caso, si me vas a devolver, devolveme plata, como en este tema de la colación. Ese hermano o hermana que el otro se le llevó el bien, que me devuelva en plata lo que a mí me hubiera correspondido, que esos 5.000 me lo devuelva en plata. Antes, lo que iba a ocurrir es tráeme el bien y acá en la sucesión nos ocupamos de volver a partirlo. ¿Cómo? Lo ponemos a la venta, entonces vos te quedás sin el bien. Y cuando decimos vos te quedás sin el bien, pensemos que ese bien integra el patrimonio de una persona. Entonces, ¿quiénes son las personas que están colgadas en ese patrimonio? Sus acreedores. Entonces, fíjense lo riesgoso que es sacar el bien de una persona que ya vivió en el mercado, vivió teniendo en cuenta ese bien. Sacó un crédito hipotecario, sacó un crédito personal, considerando que tenía ese bien. Hay un acreedor que está pendiente de no sé qué, pensando que tiene ese bien. Entonces, eso es lo que la ley está queriendo evitar. De una forma medio riesgosa son los cambios estos que introduce la ley. Y obviamente que tenemos de esta reforma fue hipercriticada, de la misma manera que hubo autores que les pareció que era un buen guiño, más que nada los vinculados con el tema notarial, obviamente que le vieron divino a esto, genial. Entonces, hubo como una dualidad que todavía la seguimos viendo en algunas obras donde están las voces que avalan como un buen acto y aquellas voces que dicen, pará porque no nos estás distorsionando el derecho sucesorio. ¿Sí? Entonces, este razonamiento que estamos utilizando acá es un razonamiento que después lo vamos a volver a ver cuando veamos reducción. Dentro de poquitas clases que veamos reducción, vamos a volver sobre lo mismo, ¿sí? Sobre esta idea.
No vamos a explicar todo de nuevo, así que quédense con la explicación que ya dimos, pero sí vamos a volver en el por qué las reformas en materia de reducción. Otros temas importantes que tiene el tema de la colación es que vieron que se dice que tienen que colacionar los descendientes. Y cuando dice que tienen que colacionar los descendientes, hay una cuestión, que uno puede ser descendiente, pero puede ser una persona que no era un heredero en grado de recibir la herencia en el momento en que se hizo esa donación. Pero sin embargo, pasado el tiempo, esa persona se pudo haber convertido en heredera. Entonces, ¿cuál es esa donación que la ley intenta proteger? Digamos, más que proteger para los otros, quiere proteger para la igualdad, para traerla a la igualdad. Lo que quiere es aquella persona que recibió una donación y que cuando recibe esa donación ya es, como decíamos en alguno de los ejemplos que damos en alguna de las clases anteriores, ya está en la cancha jugando. No está sentado en el banco de suplentes, sino que ya está en esa primera línea de quiénes son los que van a heredar. Entonces, si la persona cuando recibe esa donación ya está en esa situación, esa persona tiene que colacionar. Si la persona, en cambio, recibió la donación, no cuando está en la cancha jugando como titular, sino que está en el banco de suplentes, es descendiente, pero está en el banco de suplentes, pero resulta que entre que se recibe la donación y que la persona... entre que se hace la donación y entre que la persona donante fallece, hubo una situación en el medio en donde esa persona estaba en el banco de suplentes, pero entró a jugar a la cancha y se transformó en heredero que va a recibir en forma directa los bienes. Entonces, esa persona, lo que nos vamos a preguntar es, ¿ese bien que recibió cuando estaba en el banco de suplentes, lo va a tener que colacionar o no lo va a tener que colacionar? ¿O le recibió otro título? Lo recibió como un regalo que lo podría haber recibido siendo descendiente o lo podría haber recibido siendo una tercera persona que no tiene nada que ver. Entonces, ahí la respuesta es, eso que se recibió cuando estaba en el banco de suplente no lo colaciono. No. Si es algo que va a exceder la legítima, etcétera, es algo en su caso que me lo van a poder atacar por la reducción, pero no por la colación. No soy sujeto pasivo de la acción de colación. Por otro lado, si la persona que estaba en la cancha de titular cuando recibió una donación, estaba en la cancha de titular, pero resulta que cuando termina el partido, esa persona ya no va a heredar y van a heredar sus descendientes por derecho de representación, entonces eso sí lo vamos a tener que colacionar. Eso sí es colacionable, digamos, por más que yo vaya en derecho de representación, voy a tener que colacionar aquello que mi mamá, mi papá recibió por parte de mi abuelo, por más que haya fallecido antes que mi abuelo. Y otro tema también interesante, que estoy apurándome por una cuestión de tiempo. Otro tema interesante también que tenemos que tener en cuenta es que la persona va a poder renunciar a la colación, perdón, no a la colación, va a poder renunciar a su calidad de heredero o heredera, pero va a poder continuar manteniendo ese bien que recibió en donación. Por lo tanto, una persona puede renunciar a ser heredero, pero no significa que deje de llevarse lo que ya había recibido. ¿Sí? Sino que va a mantener ese derecho a mantener ese bien recibido por donación sin necesidad de ser heredero o heredera. Obviamente, con el límite de lo que es la porción disponible. Si la porción disponible se va a dividir entre varias personas más, será el límite de acuerdo a prorrata, de acuerdo a lo que corresponda. O sea que de cualquier forma siempre va a tener su porción.
pase lo que pase, Siempre siempre puede va a tener su porción, sí, sí. salvo que se lo excluya. Sí, porque es por renuncia. Por renuncia, no es por indignidad, no es por otras formas de exclusión, sino que es la situación del quien es renunciante. Bueno, otro tema importante en materia de colación, que es un tema que fue introducido en el código nuevo, no estaba en el código anterior, es el tema de la colación de deudas. ¿Qué significa el tema de la colación de deudas? Yo le estaba debiendo dinero a mi papá. Me prestó, en vez de comprarme el departamento y regalarme el departamento de $20.000, me prestó $20.000. Resulta que falleció y la cuestión es, ¿qué hacemos con esos $20.000? Entonces, con esos $20.000 que yo recibí, esos $20.000 son colacionables. En definitiva, va a haber una compensación. En vez de cobrar en dinero, va a ser dejar, no restituyas la plata esa que le tenías que devolver a papá o a mamá, no la restituyas a la masa indivisa. Dejala, quédatela vos directamente en tu cuenta particionaria. ¿Sí? Bueno. Y después también tengan en cuenta, que esto se los digo, léanlo ustedes porque no van a tener ningún problema, pero no se olviden que hay ciertos bienes que quedan excluidos de la donación, que está en el artículo 2392. Lo van a entender, por eso no se los explico, porque no necesitan explicación, lo entienden perfectamente bien. Pero sí ténganlo en cuenta porque a veces son temas interesantes, más que nada para el momento de examen, ¿sí? Así que eso es lo de la colación. Lo importante del tema de la colación es entender por qué lo traemos esto dentro de lo que es partición. Porque muchas veces la confusión parece que lo tenemos que poner junto con reducción. Y no corresponde. Lo tenemos en partición porque esto está vinculado en qué le vamos a entregar a cada uno. ¿Qué le vamos a entregar a la persona que ya se llevó? A la persona que ya se llevó, ¿le vamos a entregar algo aparte? ¿Le vamos a entregar todo lo mismo? Ya se llevó. Entonces estamos partiendo. Entonces a esa persona le vamos a poner en su lista de los bienes que se tiene que llevar, le vamos a poner ese bien que se está llevando. Ese bien que se llevó. Si tiene que completar con otra cosa, le vamos a enganchar un poquitito más de lo que ya se llevó para que cumpla con lo que le corresponde. ¿Sí? Otro tema también que me estaba olvidando, y con esto ya termino. El artículo 2395 dice quién puede pedir la colación. Y esto también trajo cambios entre el código anterior y el código actual. Que dice, y que está vinculado ese cambio con lo que yo le estaba contestando recién a Nadia. Dice, la colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. Quiere decir que yo voy a poder pedir una colación con relación a un bien que quizás un hermano o hermana más joven que no vivía en ese momento que se hizo la donación no va a poder pedir la colación. Fíjense la diferencia. Somos todos herederos, herederas, pero como yo vivía cuando se hizo esa donación y era coheredero en definitiva, puedo cuestionar de por qué la otra persona ya se llevó y que ahora tiene que devolver el valor de lo que se llevó. En cambio, si yo nací después, es como si yo yo no tengo ningún tipo de derecho de reclamo sobre eso. Entonces, fíjense que va a generar un monto distinto a ese que sí tenía derecho a pedir la colación, que ese otro hermanito que nació X tiempo después, que no le tocaba eso. Esta misma idea también la vamos a ver en reducción, ¿sí? Y está vinculado con esto de ir acotando caminos, acortando situaciones donde se puede pedir que alguien devuelva algo. Es esa filosofía del código. ¿Por qué? Porque antes esto no existía. Antes era, si ya existía un hermano que podía pedir la colación, después ya el resto de los hermanos quedaba habilitada, por más que hubieran nacido muchísimos años después. ¿Sí?
Así que está dentro de esa filosofía, de esa tendencia en materia de modificación de la legislación de sucesiones. Bueno, terminamos porque además se me está complicando el seguir hablando y además son ya las 18. Así que nos vemos el jueves en la Facu. ¿Sí? Listo, profe. Vamos. Chao, Bueno, profe. adiós. Chao. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego.